Todo comenzó con una humillación tan silenciosa que nadie en aquella sala comprendió que estaban presenciando el principio del fin. Él apagó su luz durante años, hasta que el mundo finalmente se detuvo a mirarla. Y cuando la verdad salió a la superficie, las personas que antes la ignoraban desearon haberla escuchado desde el primer día. Pero esa noche, mientras cientos de invitados sonreían bajo los brillantes candelabros de la mansión Salazar, nadie imaginaba que una mujer aparentemente invisible estaba a punto de cambiar el destino de todos. Clara Mendoza permanecía inmóvil junto a una columna de mármol observando cómo las cámaras seguían cada movimiento de la joven vestida de rojo que caminaba del brazo de Esteban Salazar. Los fotógrafos no dejaban de disparar sus flashes convencidos de que aquella elegante mujer era la esposa del poderoso empresario. Nadie se tomó la molestia de preguntar. Nadie buscó a Clara. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Cuando las copas rotas quedaron esparcidas por el suelo y el salón entero guardó silencio, Esteban la miró con una frialdad que ella conocía demasiado bien. Siempre encuentras la manera de arruinarlo todo. Las palabras fueron suaves, casi educadas. Sin embargo, dolieron mucho más que un grito. Algunos invitados desviaron la mirada con incomodidad. Otros fingieron no haber escuchado nada. La joven del vestido rojo sonrió apenas, ocultando la satisfacción tras una expresión de falsa preocupación. Clara respiró profundamente. Durante años había respondido con disculpas. Aquella vez simplemente dijo, «Perdón». Se inclinó para recoger los cristales mientras varios empleados corrían a ayudarla. Ninguno de los presentes imaginó que aquella mujer, tratada como una simple sirvienta dentro de su propia casa, escondía un talento capaz de conmover al mundo entero. No era la primera vez que Esteban la hacía sentir invisible. 15 años atrás todo había sido diferente. Se conocieron cuando ambos eran jóvenes. Esteban apenas comenzaba su carrera como empresario y Clara estudiaba bellas artes. Ella pintaba durante horas. Sus profesores aseguraban que poseía una sensibilidad extraordinaria. Cada cuadro parecía contar una historia sin necesidad de palabras. Esteban quedó fascinado por aquella joven sencilla que hablaba con pasión sobre colores, emociones y sueños. Le prometió que siempre apoyaría su carrera. Le aseguró que construirían una vida donde ambos podrían crecer. Clara creyó cada una de esas promesas. Se casaron un año después. Al principio todo parecía perfecto. Pero conforme los negocios de Esteban crecieron, también cambió su forma de verla. Las exposiciones comenzaron a parecerle una pérdida de tiempo. Los pinceles desaparecieron poco a poco. Cada vez que Clara hablaba sobre arte, él respondía con una sonrisa condescendiente. «Eso está bien como pasatiempo, pero ahora eres mi esposa». Ella aceptó. Pensó que era una etapa. Luego llegaron las reuniones, las cenas, los viajes de negocios. Siempre había algo más importante que sus sueños. Cuando intentó participar en una exposición local, Esteban olvidó recogerla para llevar sus cuadros. Cuando recibió una invitación para una galería importante, él organizó una cena el mismo día. Cuando quiso abrir un pequeño estudio, él dijo que aquello era un gasto innecesario. Así, sin darse cuenta, Clara dejó de insistir. El silencio se convirtió en rutina. Con el tiempo aprendió a sonreír aunque nadie le preguntara cómo estaba. La mansión se hizo enorme. Demasiado enorme para una mujer que pasaba la mayor parte del día sola. Los empleados la respetaban, pero también sabían que cualquier decisión importante dependía únicamente de Esteban. Ella organizaba eventos, decoraba salones, elegía flores, supervisaba cada detalle de la casa. Sin embargo, cuando los invitados felicitaban la impecable organización, Esteban respondía orgulloso. «Tengo un excelente equipo». Nunca pronunciaba el nombre de Clara. Era como borrar lentamente la existencia de una persona. Solo había un lugar donde Clara volvía a sentirse viva. El viejo ático. Allí guardaba los caballetes cubiertos con sábanas blancas, cajas llenas de pinturas y decenas de lienzos que nadie había visto jamás. Cada noche, cuando toda la casa dormía, subía en silencio. Encendía una pequeña lámpara amarilla. Y pintaba. No necesitaba modelos. Todo nacía de su memoria. Los paisajes reflejaban la calma que había perdido. Los rostros mostraban lágrimas que nunca derramó frente a nadie. Las sombras escondían secretos imposibles de contar. Firmaba cada obra con un nombre que nadie relacionaría con ella, Alma Gris.
Ese seudónimo comenzó a llamar discretamente la atención de críticos de arte en distintas ciudades. Nadie conocía la identidad del artista. Solo sabían que cada cuadro provocaba emociones profundas. Mientras tanto, Clara continuaba sirviendo café durante las reuniones empresariales de su esposo. Una tarde, semanas antes de la gala benéfica, el cartero entregó un sobre certificado. Clara lo abrió con manos temblorosas. La prestigiosa Fundación Internacional de Arte invitaba oficialmente a Alma Gris a participar en una exposición exclusiva donde asistirían coleccionistas de todo el mundo. Además, uno de sus cuadros había sido seleccionado como finalista para recibir el premio más importante del año. Durante varios minutos permaneció inmóvil. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la carta. No eran lágrimas de tristeza. Era la primera vez en muchos años que alguien valoraba aquello que ella hacía con el corazón. Guardó cuidadosamente la invitación dentro de un libro antiguo. Nadie debía verla, especialmente Esteban. Aquella misma noche, mientras ordenaba el despacho de su esposo, encontró un sobre abierto sobre el escritorio. No tenía intención de mirar, pero una fotografía cayó al suelo. Era la mujer del vestido rojo. Aparecía sonriendo junto a Esteban durante una cena elegante. Había varias imágenes más. En una de ellas caminaban tomados del brazo. En otra brindaban frente al mar. En la última, escrita a mano, podía leerse una frase inquietante. Después de la gala ya no habrá obstáculos. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Quiso convencerse de que existía una explicación. Quizá era una estrategia empresarial. Quizá una campaña publicitaria. Pero algo dentro de ella le decía que aquella mujer ocupaba un lugar mucho más importante. Decidió guardar silencio. Como siempre, los días siguientes transcurrieron entre preparativos para la gran gala benéfica organizada por Esteban. La prensa anunciaba que asistirían importantes empresarios, políticos, celebridades y representantes de fundaciones internacionales. Todo debía salir perfecto. Clara supervisó personalmente cada rincón de la mansión. Las flores llegaron desde distintos países. La vajilla más exclusiva fue colocada sobre enormes mesas iluminadas por cientos de velas. Cada detalle llevaba su sello. Pero nadie lo sabría. La noche del evento llegó finalmente. Los automóviles comenzaron a entrar uno tras otro por la avenida principal. Los periodistas transmitían en directo. Los invitados descendían luciendo trajes y vestidos de lujo. Clara observaba discretamente desde una puerta lateral cuando una empleada se acercó apresurada. «Señora Clara, los invitados preguntan por la anfitriona principal». Antes de que pudiera responder, Esteban apareció. La miró apenas unos segundos. «Ella no recibirá a nadie». En ese instante apareció la mujer del vestido rojo, elegante, segura, sonriendo como si conociera la casa desde siempre. Tomó el brazo de Esteban con absoluta naturalidad. Él no se apartó, al contrario, la presentó frente a todos mientras las cámaras comenzaban a fotografiarlos sin descanso. Clara sintió un vacío imposible de describir. Nadie protestó, nadie preguntó quién era realmente la esposa del empresario. Era como si el mundo entero hubiera decidido olvidar que ella existía. Sin embargo, muy lejos de aquella mansión, una llamada telefónica acababa de cambiar el rumbo de la noche. El presidente del jurado de la exposición internacional acababa de confirmar que el misterioso artista conocido como Alma Gris asistiría personalmente para recibir un reconocimiento inesperado. Lo que nadie sabía era que el automóvil enviado para recoger a la artista ya estaba en camino hacia la mansión Salazar, y cuando cruzara esas puertas, el secreto que Clara había protegido durante 15 años dejaría de pertenecer solo a ella. Justo cuando todos creían que la noche pertenecía a Esteban Salazar, una llamada inesperada hizo que varias miradas se dirigieran hacia la entrada de la mansión. En menos de una hora, el nombre que nadie conocía iba a eclipsar al empresario más poderoso de la ciudad. Y lo más sorprendente era que la mujer humillada delante de todos estaba a punto de convertirse en el centro de atención, sin que nadie imaginara quién era realmente. Clara permanecía inmóvil en un rincón del salón, observando cómo la música seguía sonando como si nada hubiera ocurrido. Los invitados reían, brindaban y conversaban sobre negocios millonarios. Esteban caminaba entre ellos con la confianza de quien estaba acostumbrado a controlar cada situación.
A su lado, la mujer del vestido rojo recibía elogios y sonrisas disfrutando de una atención que claramente no le incomodaba. Clara sintió que ya no pertenecía a aquel lugar. Sin hacer ruido, salió del salón principal y caminó hacia el jardín trasero. El aire fresco de la noche le permitió respirar con más calma. Desde allí podía escuchar la música a lo lejos mientras observaba las luces reflejadas sobre el lago artificial de la propiedad. Sacó de su bolso la vieja invitación de la Fundación Internacional de Arte. La abrió una vez más. Sus manos temblaban. Quizá debía haber ido, susurró para sí. En ese instante sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó unos segundos antes de responder. Señora, Alma Gris. Clara cerró los ojos. Hacía años que nadie pronunciaba aquel nombre artístico en voz alta. Sí, le habla el director de la Fundación Internacional de Arte. Llevamos toda la noche intentando localizarla. Nuestro vehículo está llegando a la dirección registrada. El jurado ha tomado una decisión de último momento. Clara permaneció en silencio. ¿Qué ocurrió? Su colección ha obtenido la máxima puntuación del certamen. Usted ha sido elegida Artista del Año. Los patrocinadores desean entregarle el reconocimiento esta misma noche porque varios coleccionistas internacionales deben regresar mañana. Sería un honor contar con su presencia. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con escapar nuevamente. Durante años había pintado creyendo que nadie recordaría jamás sus obras. Ahora el mundo entero parecía buscarla. No sé si podré asistir. El hombre respondió con serenidad. Señora, algunas oportunidades aparecen solo una vez en la vida. La llamada terminó. Clara permaneció inmóvil varios minutos. Mientras tanto, dentro de la mansión, una conversación muy distinta tenía lugar. La mujer del vestido rojo, llamada Valeria, sonrió discretamente mientras acomodaba la corbata de Esteban. ¿Cuándo piensas hacerlo? Él miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Después del discurso. Y, ella. Esteban observó hacia el jardín donde alcanzó a distinguir la silueta de Clara. Aceptará, siempre acepta. Valeria sonrió con una seguridad inquietante. No imaginaban que una empleada acababa de escuchar aquellas palabras desde el pasillo de servicio. Rosa llevaba más de 20 años trabajando en la casa. Había visto crecer el imperio de Esteban. También había visto apagarse lentamente la sonrisa de Clara. Algo dentro de ella le decía que esa noche terminaría de una forma muy distinta. Regresó rápidamente a la cocina y buscó a Clara. Pero ella ya no estaba allí. En ese momento 3 automóviles negros se detuvieron frente a la entrada principal de la mansión. Los guardias intercambiaron miradas. Nadie esperaba aquella visita. Del primer vehículo descendieron 2 hombres vestidos con elegantes trajes oscuros. Del segundo bajó una mujer de cabello plateado que llevaba una carpeta dorada bajo el brazo. Los periodistas comenzaron a fotografiarlos. Uno de los organizadores se acercó. Disculpen, están invitados. La mujer respondió con una sonrisa. Venimos a recoger a la artista Alma Gris. Los presentes se miraron confundidos. Aquí no vive ningún artista. Ella consultó la dirección. Según nuestros registros, esta es la residencia correcta. Dentro del salón comenzaron los murmullos. Varios coleccionistas extranjeros reconocieron inmediatamente el nombre. Alma Gris, la pintora, está aquí. Los comentarios se multiplicaron. Esteban frunció el ceño. Nunca había escuchado ese nombre. Uno de los empresarios japoneses comentó emocionado. Sus obras alcanzan precios extraordinarios. Intenté comprar una hace meses y fue imposible. Otro coleccionista añadió. Dicen que ningún museo ha logrado conocer su verdadera identidad. Valeria notó que la atención de todos empezaba a alejarse de ellos. Eso la incomodó. Seguramente hubo un error. Pero la mujer de la carpeta dorada respondió con absoluta seguridad. No cometemos errores en este tipo de reconocimientos. Mientras tanto, Rosa encontró finalmente a Clara sentada en un banco del jardín. Señora, la están buscando. Clara levantó la mirada. ¿Quién? No lo sé, pero parece muy importante. Las dos caminaron lentamente hacia la entrada principal. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando Clara apareció, los representantes de la fundación se quedaron completamente inmóviles. La mujer de cabello plateado sonrió de inmediato. Por fin la encontramos. Todos observaron confundidos. La desconocida caminó directamente hacia Clara.
Le estrechó las manos con respeto. Es un honor conocerla, señora Alma Gris. El silencio fue absoluto. Las copas dejaron de sonar. Incluso la música parecía haberse detenido. Esteban miró a Clara como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Qué significa esto? La representante abrió lentamente la carpeta dorada. Sacó un documento con el sello oficial de la fundación. Significa que la mujer a la que ustedes conocen como Clara Mendoza es la artista más admirada del año. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras sin descanso. Los periodistas rodearon inmediatamente a Clara. Las preguntas llegaban desde todas partes. ¿Por qué ocultó su identidad? ¿Desde cuándo pinta? Es cierto que rechazó ofertas millonarias. Clara permanecía completamente paralizada. Nunca había imaginado algo así. Esteban intentó acercarse, pero por primera vez en muchos años nadie le prestó atención. Todas las miradas estaban dirigidas hacia Clara. Valeria apretó los labios con evidente molestia. La representante continuó hablando. Además del reconocimiento, varios museos europeos desean exhibir su colección completa. Hemos recibido ofertas que superan cifras históricas para una artista contemporánea. Los invitados comenzaron a aplaudir espontáneamente. Aquellos mismos que una hora antes ni siquiera sabían su nombre ahora intentaban acercarse para saludarla. Esteban sonrió con nerviosismo. Intentó abrazar a Clara frente a las cámaras. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. No dijo una sola palabra. Ese gesto bastó para que los periodistas comenzaran a sospechar que algo no estaba bien entre ellos. Entonces uno de los reporteros formuló una pregunta inesperada. Señor Salazar, ¿desde cuándo conocía el talento de su esposa? Esteban abrió la boca, pero ninguna respuesta salió de ella. Porque la verdad era mucho más vergonzosa de lo que cualquiera podía imaginar. Y antes de que lograra inventar una explicación, una anciana elegante descendió del tercer automóvil sosteniendo un antiguo portafolio de cuero. Miró directamente a Clara y dijo con voz firme: ha llegado el momento de mostrarles el primer cuadro que pintaste, y también la carta que tu esposo escondió hace 15 años para impedir que el mundo conociera tu nombre. El rostro de Esteban perdió completamente el color. La expresión de confianza desapareció en un instante porque comprendió que el secreto que había enterrado durante más de una década estaba a segundos de ser revelado frente a todos los invitados, las cámaras y la prensa internacional. El silencio que invadió la mansión fue tan profundo que incluso los fotógrafos dejaron de presionar el obturador de sus cámaras. La anciana sostuvo con firmeza el viejo portafolio de cuero y miró a Clara con una mezcla de orgullo y tristeza. Nadie entendía por qué un simple portafolio había cambiado por completo el rostro de Esteban Salazar. Pero en pocos minutos todos descubrirían que la verdad más devastadora no era una infidelidad, ni un engaño financiero, sino el robo silencioso de una vida entera. La mujer dio un paso al frente. Mi nombre es Isabel Ferrer. Fui profesora de Clara en la universidad. Clara sintió un nudo en la garganta. Hacía más de 15 años que no veía a aquella mujer. Isabel abrió cuidadosamente el portafolio y extrajo una carpeta amarillenta por el tiempo. Hace muchos años, una de las galerías más prestigiosas de Europa organizó un concurso para jóvenes artistas. Entre miles de participantes, una sola obra obtuvo la puntuación más alta. Los invitados escuchaban en absoluto silencio. Esa obra pertenecía a Clara Mendoza. Varios periodistas comenzaron a tomar notas apresuradamente. Isabel levantó una carta sellada. Esta es la invitación original que la galería envió para que Clara viajara a presentar su colección. Luego dirigió su mirada hacia Esteban. Pero ella jamás recibió esta carta. Todos voltearon hacia él. Esteban intentó mantener la calma. No sé de qué está hablando. Isabel abrió lentamente el sobre. Dentro aún se conservaban los documentos originales. La galería recibió una respuesta firmada rechazando la invitación. Decía que la señorita Clara Mendoza abandonaba definitivamente su carrera artística. Clara negó con la cabeza. Yo nunca escribí eso. Isabel respiró profundamente. Lo sabemos. Sacó otra hoja. Años después descubrimos que la firma había sido falsificada. Un murmullo recorrió el salón. Esteban comenzó a sudar. Eso es absurdo. Pero Isabel no había terminado. El único que tuvo acceso a esa correspondencia fue el hombre con quien Clara acababa de casarse. Los periodistas giraron inmediatamente hacia Esteban.
Las cámaras enfocaban cada uno de sus movimientos. Él dio un paso atrás. No tienen pruebas. Entonces Rosa, la empleada que llevaba 2 décadas trabajando en la casa, avanzó lentamente. Su voz temblaba. Yo sí. Todos la miraron sorprendidos. Rosa respiró hondo. Hace 15 años vi al señor Esteban abrir una carta dirigida a la señora Clara. El silencio volvió a instalarse. Lo vi romperla después de leerla. Esteban levantó la voz por primera vez. «Estás mintiendo». Rosa negó con firmeza. Guardé un pedazo del sobre porque me pareció extraño. Sacó un pequeño sobre transparente de su delantal. Dentro aún permanecía un fragmento del papel original con el logotipo de la galería. Los representantes de la fundación observaron la evidencia. Uno de ellos comparó el sello con los documentos originales. Coincidían perfectamente. Los invitados comenzaron a murmurar con indignación. Un empresario extranjero comentó: «Le robó la oportunidad de toda una vida». Otra mujer respondió: «No apagó un talento, apagó a una persona». Clara permanecía inmóvil. Durante años creyó que simplemente no había sido suficiente. Ahora comprendía que nunca había tenido la oportunidad de intentarlo. Las lágrimas descendieron lentamente por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación. Toda la culpa que había cargado durante tantos años desaparecía frente a sus ojos. Esteban intentó acercarse. «Clara, puedo explicarlo». Ella levantó la mano. Por primera vez en 15 años fue él quien guardó silencio. «No». Su voz fue tranquila, pero firme. «Durante años pensé que había perdido mi talento». Respiró lentamente. «Después creí que nadie quería ver mis pinturas». Miró directamente a Esteban. La verdad era mucho más cruel. Todo el salón permanecía atento. «Nunca fue el mundo quien apagó mi luz». Hizo una pausa. «Fuiste tú». Nadie dijo una palabra. Incluso Valeria bajó la mirada. Los periodistas transmitían el momento en directo. Miles de personas comenzaban a seguir la noticia desde sus teléfonos. La representante de la fundación dio un paso adelante. «Señora Clara Mendoza, el comité ha tomado una decisión unánime». Sacó una pequeña caja de madera. Dentro brillaba una medalla de oro. Su historia representa el verdadero espíritu del arte, crear incluso cuando nadie aplaude. Los aplausos comenzaron lentamente, después crecieron, y crecieron, hasta llenar toda la mansión. Aquellos mismos invitados que antes apenas notaban su presencia ahora se pusieron de pie. La ovación parecía no terminar nunca. Clara cerró los ojos unos segundos. Era la primera vez que se sentía realmente vista. No por ser la esposa de alguien. No por pertenecer a una familia poderosa. Sino por ser ella misma. Mientras tanto, varios patrocinadores se acercaban para ofrecer contratos, exposiciones y proyectos internacionales. Las cifras eran extraordinarias, pero Clara apenas sonreía. El dinero nunca había sido su sueño. Su verdadero sueño era volver a pintar sin miedo. Valeria observó a Esteban. Comprendió que todo había terminado. Sin decir una palabra, tomó su bolso y abandonó la mansión. Él ni siquiera intentó detenerla. Su imperio, construido sobre una imagen perfecta, comenzaba a derrumbarse delante de todos. Días después, los titulares ocupaban las portadas de periódicos y revistas. La artista invisible que conquistó al mundo. 15 años de silencio terminan con una verdad estremecedora. El talento que nadie pudo apagar. Las galerías agotaron en pocas horas las reservas para la primera exposición oficial de Clara Mendoza. Miles de personas hicieron fila para contemplar las obras firmadas por Alma Gris. Frente a cada cuadro había visitantes llorando, sonriendo o permaneciendo en silencio durante largos minutos. Todos encontraban una parte de sí mismos en aquellas pinturas nacidas del dolor y la esperanza. Semanas más tarde, Clara regresó al viejo ático de la mansión por última vez. Recorrió lentamente el lugar donde había escondido su verdadero mundo durante tantos años. Tomó el primer pincel que había conservado desde la universidad. Lo guardó con cuidado. Luego cerró la puerta para siempre. No porque quisiera olvidar el pasado, sino porque ya no necesitaba esconderse. Compró una pequeña casa con grandes ventanas orientadas hacia el amanecer. Allí instaló un estudio abierto para jóvenes artistas que no tenían recursos para cumplir sus sueños. La primera frase escrita en la pared decía: «Nadie tiene derecho a apagar la luz que Dios puso dentro de otra persona».
Cada estudiante que cruzaba aquella puerta conocía la historia de la mujer que un día fue invisible. Y comprendía que el verdadero éxito no consiste en recibir aplausos, sino en seguir creando incluso cuando nadie cree en ti. Porque las sombras pueden durar años. Pueden hacerte dudar de tu valor. Incluso pueden convencerte de que naciste para pasar desapercibido. Pero la verdad siempre encuentra el momento perfecto para salir a la luz. Y cuando esa luz finalmente brilla, ningún poder, ninguna mentira y ningún orgullo son capaces de volver a apagarla.